este manejo fuera de presupuesto de miles de millones de pesos para financiar la guerra de Felipe Calderón, una guerra que dejó una estela de muerte, una guerra que también reveló pues los nexos, esta falta de frontera entre el crimen organizado y el propio gobierno federal de aquel entonces, y que sirvió para comprar también equipos de espionaje. Recordábamos hace un momento todo el tema de Pegasus y por supuesto en estos documentos a los que tuvo acceso la revista Contralínea y de los cuales damos cuenta en la portada de nuestra edición impresa, que pueden descargar en www.contralinea.com.mx, además de revisar todos los detalles en nuestra página de internet. Pues da cuenta de los miles de millones que se destinaron entre 2007 y 2012 a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina sin control del Congreso. De hecho, no estaban pues destinadas a la guerra contra el narcotráfico, mucho menos a comprar pues todo el sistema de espionaje, y tampoco estaban destinadas a pagar más dinero al ejército por lo que estaba aconteciendo en aquel momento, de que también habían bajas tanto en el ejército como en la marina por estos enfrentamientos contra los enemigos del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que en esta época pues se trató, como decía la propia Claudia Sheinbaum y como lo recordaba el día de ayer el presidente López Obrador en su conferencia matutina, de abatir a los criminales que eran contrarios, de los grupos contrarios al cártel de Sinaloa. El presidente López Obrador ayer mencionaba que pues es probable que se revele en este juicio contra García Luna los ajustes de cuentas entre el gobierno y los otros cárteles, ajustes de cuentas que beneficiaban directamente al cártel de Sinaloa. Y en esta investigación que hemos llevado ya en varias partes, pues hablamos de todos los documentos que se firmaron desde la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Felipe Calderón para permitir el traslado de millonarias partidas presupuestales de un destino a otro, sin importar que la Cámara de Diputados había determinado un destino específico. Eso en otros momentos, antes del sexenio de Vicente Fox, se consideraba peculado, este delito por el cual pues se desvían recursos millonarios, y en este caso pues eso es lo que aconteció. Se desviaron miles de millones de pesos para pues esta compra de equipo y también para la compra de sistemas de seguridad y sistemas sobre todo de espionaje. Son oficios que forman parte pues de un amplio expediente obtenido por Contralínea mediante la Ley de Transparencia, en los que se da cuenta del traspaso de dinero público de una partida a otra sin avisar al Congreso, y que en muchos casos implicaron sobre ejercicios multimillonarios por ajustes internos mediante los llamados acuerdos de administración de fondos. A lo largo de ese sexenio, pues quienes los autorizaron fueron los subsecretarios de egresos en turno: Ernesto Cordero Arroyo, Dionisio Arturo Pérez Jacome Frisione, Carlos Montaño Fernández y Carlos Alberto Treviño Medina, respectivamente. Esos supuestamente se justificaban para atender situaciones de emergencia, urgencia y también no prorrogables, pero lo que nos hemos dado cuenta en la revisión de estos documentos que vamos a ir viendo en pantalla, pues es que en realidad se destinaban a la compra de equipo de espionaje, de equipo bélico y también de otros gastos de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, pues en el marco de la guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad resultó ser una guerra contra la sociedad mexicana. Pues sí, se trata de la compra, de la adquisición de material bélico por el cual no se solicitó, por supuesto, la discusión en el Congreso, como tiene lugar cada que se elabora el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Pues hay una discusión en el Congreso precisamente para revisar lo que gastaría el gobierno en turno, y resulta que la manera de ocultar de la discusión, sustraer de la discusión esta
Este presupuesto pues fue en realidad modificándolo después sin ningún tipo de observaciones, sin ningún tipo de discusión. Y Nancy Flores, pues en esta investigación que has estado realizando, pues llama mucho la atención que se hayan comprado se haya comprado equipo de punta de espionaje. Hay que recordar que también el Grande, en este juicio que se lleva a Genaro García Luna, declaró la semana pasada que Genaro García Luna había puesto sobre la mesa al propio cártel de Sinaloa para su uso, pues el acceso a tecnología de punta que se había comprado a Israel. Pues prácticamente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando incluso de software de estos de espionaje tipo incluso Pegasus. Destaca Nancy Flores en esta investigación que ha realizado que de manera sin pasar por el Congreso, se solicitó en el caso del general de División de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, entonces director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues dinero por casi 1.500 millones de pesos para adquirir 8 estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Pareciera un componente de Pegasus, porque incluso en los propios contratos de Pegasus a los que tuvimos acceso dan cuenta de la instalación de 8 estaciones remotas móviles de radiocomunicación. ¿Qué te parece este hallazgo, Nancy Flores, dentro de tu propia investigación sobre la tecnología de punta que se adquirió fuera de la observación del Congreso? Sí, no podemos afirmar que literal era para el sistema Pegasus, sin embargo hay muchas coincidencias, es la coincidencia del tiempo. Pegasus se compra entre 2008 y 2011, digamos por partes, porque es un equipo pues muy sofisticado y tenían que ir armándolo poco a poco. Y también el hecho de los montos, Pegasus en total costó en todo este periodo 8,000 millones de pesos, y aquí también vemos que poco a poco se iban sacando por grandes cantidades de más de 1,000 millones de pesos, y por supuesto superan los 8,000 millones de pesos en cuanto a sistemas de inteligencia. Por supuesto que ellos no hablan de equipos de espionaje porque no lo tienen autorizado, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina tienen autorizado hacer intervenciones telefónicas. Sin embargo lo hacen, y está comprobado que en el sexenio de Felipe Calderón, el propio Felipe Calderón pues permitió la compra del equipo Pegasus. Y si llama la atención, o sea, llama la atención que no solo se adquiriera equipo bélico, sino que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, varios de los oficios que estamos dando a conocer en este programa y también en la página de Contralínea, como este oficio 801.1.1.220 entre paréntesis 11, pues se habla de que de estos 1,463 millones de pesos a la compra de 8 estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia, le destinaron 1,068.5 millones de pesos. El resto del dinero también fue para chalecos antibala nivel 4 por 70 millones, también para finalizar servicios de mantenimiento para aeronaves por 97 millones de pesos y continuar el mantenimiento de pistas aéreas por 206.7 millones de pesos y de instalaciones de la propia Sedena por 21 millones de pesos. Pues llama la atención que parte de este dinero se destinara a los equipos de espionaje, y sobre todo esta declaración que ahora conocemos de este pues presunto criminal conocido como el Grande y también de apellido Villarreal, pues que ellos tuvieron acceso a Pegasus. Y ya lo decíamos, la propia Fiscalía General de la República pues ha confirmado que la empresa NSO Group, esta empresa israelí desarrolladora de este equipo, el equipo más desarrollado, el equipo más eficaz a la hora de espiar, pues vendía ilegalmente este software en nuestro país. Pues es un tema que debemos de seguir atendiendo, por supuesto, porque no es cualquier cosa que el equipo de espionaje pues haya estado en manos de todos, incluido por supuesto el ejército mexicano.
Y sobre el asunto de Pegasus, pues sí, recordar que estos 8,000 millones de pesos no se pagaron en un solo contrato, fueron varios contratos, ampliaciones a los contratos, y por eso decíamos la probabilidad de que estas 8 estaciones de comunicación remota sean las mismas que se reportan en los propios contratos de Pegasus, que dimos cuenta precisamente en su momento desde el propio final del sexenio de Felipe Calderón, cuando prácticamente se acababan de concluir todo el proceso de adquisición de los contratos, en un principio 8 contratos que después tuvieron ampliaciones, y en estas ampliaciones pues vinieron precisamente lo de las estaciones remotas y otro tipo de equipos de espionaje que hay que recordar, como ya bien lo señalabas tú, Nancy Flores, pues no, en realidad se utilizaron contra la delincuencia organizada, incluso la delincuencia organizada se sirvió de ellos, y estos equipos pues muchas veces sirvieron en realidad para espiar a los adversarios políticos, a los líderes sociales, a los líderes comunitarios, a los líderes ambientales, y en esta resulta pues muy indignante estas revelaciones que nos hace Nancy Flores, en el sentido de que además de que se utilizaron de manera ilegal, pues se adquirieron con este tipo de mecanismos que evadieron lo que señala la propia normatividad para este tipo de compras. Así es, y hay otro oficio, este es del 30 de diciembre de 2011, a través del cual se autorizó otorgar a la Sedena un acuerdo de administración por un monto total de 1,769,500,000 pesos con el fin de llevar a cabo la adquisición de equipos de inteligencia y equipamiento militar mediante la aportación al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, los cuales representan compromisos devengados al 31 de diciembre del presente ejercicio. Es decir, un día antes de concluir ese año, ese ejercicio fiscal también de 2011, se estaba aprobando esta administración por 1,769 millones de pesos a la Sedena para pues rápido meterlos al fideicomiso y con ello pues hacer más gastos en torno a estos sistemas de inteligencia, así lo llaman ellos, en realidad equipos de espionaje. Vamos a ver un primer video que nos recuerda qué significó la guerra contra el narcotráfico y también el cinismo del entonces presidente Felipe Calderón, pues hablando de que por supuesto iba a costar vidas humanas esta guerra contra el narcotráfico. No podemos ni vamos a bajar la guardia en mi gobierno. Y como dije desde el primer día, esta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos, que costará por desgracia vidas humanas, como las que desafortunadamente hemos perdido de esos valientes policías, soldados y marinos, quienes se han sacrificado por el bienestar y la seguridad tuya y de todos los mexicanos. Pero también dije, y lo reitero, que es una lucha que vale la pena librar, porque está en juego nuestro futuro. Pues sí, resulta muy indignante escuchar todo esto que fue solamente un teatro macabro, porque en realidad, vaya que significó, pues enlutar, dijo, costará vidas humanas, pues costó vidas humanas de los más pobres, de las personas que estaban en mayor vulnerabilidad, y no solamente costó vidas, costó desaparecidos y costó desplazamientos forzados de cientos de familias que tuvieron que huir de sus lugares de origen ante la violencia que se cernió sobre ellos. Felipe Calderón estaba muy protegido, tenía él y su familia pues prácticamente todo un pelotón todo el tiempo del ejército mexicano, del entonces Estado Mayor Presidencial, no así las familias que tuvieron que padecer esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que no fue otra cosa que una guerra contra la sociedad. Nunca faltó dinero para la guerra de Felipe Calderón Hinojosa. Los miles de millones de pesos fluyeron a lo largo de ese sexenio de muerte, y hay que recordar que fue un sexenio también de carestía, un sexenio de crisis, primero pues por esta burbuja de inmobiliaria de Estados Unidos, la crisis de los préstamos subprime, de las hipotecas subprime, y después por lo que se conoció también
a nivel mundial como la crisis de México por la supuesta epidemia de H1N1. Fue un momento de crisis sistemática, crisis económica para todos y todas, pero para la guerra nunca faltó dinero. El mismo 20 de junio de 2011, Montaño Fernández, el subsecretario de Egresos en aquel momento, firmó otro oficio por el cual se aprobó la solicitud del general García Ochoa para que Hacienda le otorgara a la Sedena 1,958 millones de pesos con el propósito de que esa dependencia que encabezaba entonces el general Guillermo Galván comprara un sistema procesador electromagnético, la adquisición de bloques balísticos, el fortalecimiento de servicios médicos integrales de la dependencia y se dotara de refacciones a diversas aeronaves. Vamos a ver otro video del entonces presidente Felipe Calderón, en este caso hablando de la guerra contra el narcotráfico, justificándola, por supuesto, algo que a la luz de los hechos actuales, pues es absolutamente injustificable. Es por ello que el gobierno federal ha puesto en marcha una estrategia integral de seguridad con acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, implementamos precisamente estos operativos conjuntos. Con eso apoyamos a las autoridades locales en aquellas zonas o regiones del país más afectadas por la delincuencia. En estos operativos, la labor de ustedes, soldados de México, ha sido clave para enfrentar y detener al crimen organizado, porque gracias a su valentía y a su empeño, asestamos día con día fuertes golpes a la estructura, organización y financiamiento de los criminales. Está claro que, sin metáfora alguna, ustedes están dando una batalla por México. La están dando por todos los mexicanos y esta batalla está dando resultados. Su infatigable labor ha significado en muchos lugares, y particularmente aquí en Ciudad Juárez, reforzar la autoridad del Estado mexicano. Su presencia institucional ha significado afianzar el control del territorio en aquellos lugares donde la población está amenazada. La autoridad y el respeto que inspira a nuestros soldados ha significado también para la ciudadanía la esperanza de recuperar la seguridad, la tranquilidad y la paz donde éstas han estado ausentes. Cada operativo en el que ustedes participan significa mayor tranquilidad, mayor esperanza y seguridad para los mexicanos. Pues estas palabras las dijo casi a la mitad de su sexenio, son del 14 de mayo de 2009, y decía que todos los días había golpes a la organización, financiación y estructura de los cárteles y que se afianzaba el control territorial. Pues nada más lejos de la realidad. Hay que recordar, antes del sexenio de Felipe Calderón, prácticamente las familias mexicanas podían transitar casi por cualquier parte de la República Mexicana, y al llegar el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en una situación de riesgo transitar de una entidad a otra. En eso convirtió el país Felipe Calderón. No hubo tales golpes a la estructura, a la financiación. Por el contrario, hay que recordar también que antes del sexenio de Felipe Calderón, las organizaciones criminales de este país, es decir, de México, no eran las más poderosas del mundo. Fue el sexenio de Felipe Calderón quien las convirtió en las más poderosas del mundo, subordinando incluso a otras como las organizaciones colombianas y aquellas que operaban en Asia. Los cárteles mexicanos, con la ayuda de Genaro García Luna prácticamente y del gobierno de Felipe Calderón, se convirtieron en las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Esos son los reales saldos del sexenio de Felipe Calderón, y no esto que trataba de señalar a la mitad de su sexenio, Nancy. Así es, Osimo, y bueno, también decir que en este expediente al que tuvimos acceso aquí en Contralínea, pues se da cuenta de otro acuerdo de administración de fondos con folio 801.1
punto y guión 179 y entre paréntesis 10 del 1 de julio de 2010, en el que pues se hacía referencia a la solicitud hecha el 29 de junio de ese mismo año por el general García Ochoa, entonces quien era el titular del área administrativa de la Sedena, donde se pedían 867 millones de pesos para adquirir equipos electrónicos de inteligencia, nuevamente los equipos de inteligencia, es decir, de espionaje, también vehículos Humvee blindados y un sistema virtual interactivo de ambiente de confrontación. Al respecto, Sósimo Camacho, pues aquí en la revista Contralínea, pues documentaste que ese sistema virtual interactivo fue comprado por a la empresa Broadlink SADCB y suministrado el 9 de marzo de 2011, pero pues los ingenieros y técnicos militares realizaron 77 observaciones por errores, omisiones y abiertas discrepancias entre lo adquirido por la Sedena y lo que le fue entregado. A pesar de esas fallas y omisiones, los militares lo usaban para crear situaciones virtuales de enfrentamientos entre integrantes de las Fuerzas Armadas Especiales y supuestos grupos armados. Ese sistema pues contaba con tecnología para recrear ambientes hostiles con simulación virtual de escenarios y oponentes reales en zonas de México y de naciones también de América Central. Pues un tema que trajiste, Sósimo Camacho, aquí a la revista Contralínea en septiembre de 2011 y que ahora sabemos el dinero que se utilizó para la adquisición pues fue fuera de presupuesto, fue desviado por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda a solicitud del propio general García Ochoa en aquellos años. Sí, recordamos que precisamente ese sistema se instaló en el campo de las Fuerzas Especiales en el Estado de México. Para la Brigada de Fuerzas Especiales se adquirió este equipo y sí, este equipo tenía la posibilidad, Nancy, de recrear cualquier calle de las ciudades de este país, tenía también la posibilidad de recrear incluso las zonas agrestes, las zonas rurales de todo el país. Todo el país estaba, digamos que mapeado y mediante este software se simulaba que en el entrenamiento los soldados estaban ahí desplegándose en cualquier zona de la República y decíamos incluso de los países de América Central, y era la manera, como decían, que se capacitarían para poder realizar operaciones en cualquier parte del país. Pero sí, una compra que además era fallida, se adquirió con errores, aún así fue adquirida no obstante las advertencias de la propia auditoría y que pues costó, como decíamos, varios millones de pesos y que otra vez pues se adquirió sin siquiera solicitar la autorización correspondiente a el Congreso. Se evadió cualquier tipo de discusión, simple y sencillamente así mediante acuerdos de administración o de la otra figura con la que el gobierno de Felipe Calderón ocultó los gastos precisamente a la población en su conjunto y a los propios legisladores. Y no era lo único que estaba fuera de la ley, fuera de la norma. Prácticamente toda la guerra de Felipe Calderón estaba fuera de la ley. Vamos a ver otra declaración que hizo el 14 de mayo de 2009 en esta misma conferencia que ya veíamos hace un momento. El propio Felipe Calderón, pues hablando de que las Fuerzas Armadas estaban fuera de la ley por estar supuestamente combatiendo al crimen organizado, y por eso llamaba al Congreso a autorizar la militarización. Para todos aquellos que ahora se llenan la boca de que se está militarizando el país, vamos a ver cómo Calderón llamaba a los legisladores en aquel momento. Las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional para definir con total claridad en la legislación bajo qué circunstancias y con qué procedimientos el Ejecutivo debe disponer la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. De lo que se trata es de dar mayor certidumbre jurídica y hacer más eficaz la intervención de las fuerzas federales, del Ejército y la Armada, donde las autoridades civiles lo requieren. Hago un respetuoso llamado y hago votos porque el Congreso, en su próxima sesión, pueda entrar al fondo de esta legislación medular para la vida del país. En segundo lugar,
Sabemos que ustedes se enfrentan a una delincuencia con armamento cada vez más potente. Para protegerlos a ustedes y a los policías, que todos los días arriesgan la vida por defender la seguridad de los mexicanos, envía una iniciativa que propone prohibir y castigar la posesión de armas modificadas o con cartuchos que potencien el daño. También propusimos castigar con mayor severidad la posesión y la aportación colectiva de armas, su introducción ilegal y transporte. Y esta iniciativa ha sido ya considerada y aprobada por las cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio responsable de sus atribuciones. En tercer lugar, hemos propuesto al Poder Legislativo nuevas leyes para castigar con más severidad a quienes atentan contra la vida y la integridad de los servidores públicos encargados de la seguridad, así como a sus familiares. No vamos a permitir que la delincuencia amenace o extorsione a los militares, a los policías o a los servidores públicos honestos que están trabajando por defender la seguridad de las familias mexicanas y el interés superior de la patria. Ya lo decíamos, indignante escuchar las palabras del expresidente Felipe Calderón, toda vez que estas fueron pronunciadas, las que acabamos de escuchar, en 2009, el año en que se hizo este operativo, ahora lo sabemos, rápido y furioso, para armar prácticamente al cártel de Sinaloa. Y al mismo tiempo, el presidente en este discurso estaba señalando que había mandado una iniciativa para prever o bloquear la introducción ilegal y transporte de armamento a México. Pues vaya hipocresía, en realidad estaba ya operando rápido y furioso, entrando armas a México que llegarían al cártel de Sinaloa, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, solamente hablamos de rápido y furioso, hubo otros operativos para armar a otras organizaciones, entre ellas el cártel de El Golfo, con este operativo Carta Blanca, con la que también llegaron armas a otros cárteles. Entonces, pues Felipe Calderón, vaya que estaba pues mintiendo de cara a la nación. Y también recordar que en este momento estaba señalando que había enviado al Congreso nuevas leyes precisamente que iban en el sentido de asegurar la militarización. En efecto, la militarización del país ocurrió. Empezó en el sexenio de Felipe Calderón y no se circunscribió a que las Fuerzas Armadas se desplegaran en territorio nacional, sino que se militarizó la propia delincuencia con armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas y también con integrantes de las Fuerzas Armadas que desertaron y que ingresaron a estos cárteles. Así es, Osimo, pues en esta investigación otro oficio que nos ha llamado la atención es el 801.1.178, paréntesis 10, se cierra paréntesis. Este fue firmado el 28 de junio de 2010 y amparó la entrega de 633 millones de pesos nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que adquiriera sistemas de detección molecular, equipos GT-200, puestos de control móviles que se componen por un vehículo de un sistema de inspección no intrusiva, equipo de comunicación de análisis especial y también la instrumentación de un proceso de administración y actualización del inventario general valorado. Llama la atención porque estos dispositivos GT-200 pues se dio esta adquisición a pesar de que en enero de 2010 el gobierno de Gran Bretaña había prohibido su comercialización en aquel país y emitido una alerta internacional luego de que se demostrara que eran ineficaces y también que generaban falsos positivos y falsos negativos en detección de explosivos y armas durante su aplicación entre 2008 y 2009 en las guerras de Irak y Afganistán. Pues nada de esto importó para la Secretaría de la Defensa Nacional, siguieron adquiriéndolo esto justamente después de la alerta que se dio. La alerta se da en enero de 2010 y esta solicitud de recursos se da el 28 de junio de 2010, como si no hubiera existido esa alerta internacional. Y vamos a escuchar ahora nuevamente al expresidente Calderón hablando de la criminalidad. Fue el 23 de noviembre de 2012, ya a punto de dejar el gobierno, cuando se vuelve a referir a este tema de la criminalidad y de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Vamos a ver. Y lo mismo también
en circunstancias en que había que defender con todo a la sociedad mexicana de la agresión delincuencial. El patriotismo y la lealtad de los marinos permitieron también a nuestro pueblo hacerle frente a una criminalidad que se erigió en la principal amenaza de las libertades de los mexicanos y en riesgo de su viabilidad como Estado mismo a nuestra nación. Su acción solidaria fue fundamental para defender a los ciudadanos de grupos criminales que atentaban contra su integridad y que eran y son el mayor peligro para la seguridad interior del país. Y frente a esa criminalidad, el Estado mexicano actuó en legítima defensa y actuó con lo mejor en términos de disciplina, formación, capacidad, patriotismo y lealtad, con lo que cuentan las instituciones mexicanas que son precisamente nuestras Fuerzas Armadas. Gracias al valeroso actuar de nuestros marinos, a sus capacidades superiores de inteligencia y operativas, el Estado mexicano golpeó como nunca a las estructuras logísticas y financieras del crimen. La Armada fue clave para que en esta administración se realizaran aseguramientos históricos de armas, vehículos y dinero de procedencia ilícita y sobre todo para lograr la captura de los criminales más buscados en el país. En efecto, la labor de la Armada ha sido crucial en la detención e inhabilitación de los criminales más peligrosos y buscados en México. Y fue su acción patriótica y su lucha tenaz contra el crimen lo que permitió que muchas comunidades pudieran vivir hoy nuevamente la tranquilidad que habían perdido. Por eso hoy la Marina es querida y admirada por los mexicanos, respetada en el mundo y temida por los criminales. Gracias, Marinos de México, por su lealtad a las instituciones. Pues aquí hablando sobre la criminalidad, supuestamente ha dicho que su sexenio, decía Felipe Calderón, le había dado los golpes más grandes a las estructuras del crimen organizado. Totalmente falso. Prácticamente no se aseguró nada en materia de financiamiento, en materia de las estructuras financieras de los cárteles, y tampoco se capturó a realmente capos como por ejemplo el Chapo Guzmán. Hay que recordar que el Chapo Guzmán nunca fue capturado precisamente por Felipe Calderón, y ahora en este juicio que se sigue sobre Genaro García Luna, pues los testigos han dado cuenta de cómo prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna estaba al servicio del cártel de Sinaloa, que encabezaba en ese momento tanto el Chapo Guzmán como el propio Ismael Zambada, el Mayo. Pues solamente recordar que tendríamos, hace un momento decías, Nancy Flores, que es toda la guerra prácticamente fue ilegal. Pues podríamos decir que todo el gobierno de Felipe Calderón estuvo en la ilegalidad, desde cómo llegó, desde cómo mediante un fraude asumió la presidencia de la República, cómo sacó a las Fuerzas Armadas para desmovilizar a la población y luego cómo empoderó a los cárteles del narcotráfico. 6 años prácticamente fuera de la legalidad. Así es, y otro de los documentos que nos llama la atención, pues es este 801.1.122, paréntesis 11, que implicó la entrega de 1,753,600,000 pesos para la construcción y equipamiento de un cuartel fijo y 3 cuarteles móviles para una unidad y batallón desplegados en Tamaulipas, la construcción de instalaciones para 8 garitas en ese mismo estado, así como para cubrir gastos de operación de aeronaves y la adquisición de armamento automático. Pues para la guerra del presidente Calderón nunca faltó dinero. Otro de los oficios fue del 31 de diciembre de 2010 por 1,443 millones de pesos para pagar compromisos devengados en ese ejercicio. Se le
le otorgó nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, todos estos oficios pues se iban acompañados también por una narrativa que fue reiterada en el sexenio calderonista. Vamos a ver otra de sus declaraciones, cómo justificaba Felipe Calderón su guerra contra el narcotráfico. Esta es del 10 de febrero de 2009, el mismo año en el que se permitió pues todo este trasiego, este tráfico de armamento a favor sobre todo del cártel de Sinaloa en el operativo Rápido y Furioso. La vocación de servicio a México de nuestros soldados del aire también se expresa en su apoyo a la lucha contra el crimen organizado y una de sus formas más violentas, inhumanas y peligrosas, que es el narcotráfico. Al lado de los miembros del Ejército y la Armada, ustedes han estado en la primera línea de combate para cerrar el paso a las bandas de delincuentes que amenazan al país, para responder a quienes desafían al Estado con sus actividades delictivas y acciones violentas y garantizan así la seguridad interna de la nación. Los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas han puesto en esta tarea arrojo, empeño y capacidad. Sin flaquezas ni titubeos, han golpeado sin distingos a las organizaciones criminales más peligrosas de la nación. Sin vacilaciones, han contribuido a los mayores decomisos de arma, de dinero ilícito o de droga de nuestra historia, y lo han hecho incluso a costa de la propia vida. Desde el inicio, sabíamos que esta lucha por defender a la nación y garantizarle a las futuras generaciones de mexicanos un México en paz, en tranquilidad y en orden, tendría costos elevados. Y hemos sufrido, por desgracia, la pérdida de verdaderos héroes que tuvieron siempre presente el sagrado deber de servir a la nación. Hoy rindo desde aquí mi más sentido homenaje a quienes han caído en el cumplimiento de su deber. Pues ahí está refiriéndose o se refería Felipe Calderón, entonces presidente en funciones, el 10 de febrero de 2009, sobre los costos elevados que tuvo para las Fuerzas Armadas mexicanas. Muchos hay, Nancy Flores, que han dicho que la mejor época de las Fuerzas Armadas mexicanas fue la de Felipe Calderón, cuando pues es totalmente lo contrario. Las Fuerzas Armadas tuvieron un golpe interno muy importante, pues prácticamente al verse muchos elementos de ellos trabajando para el crimen organizado, algunos con conocimiento de causa, otros ni siquiera sabían que estaban ofrendando sus vidas en una guerra intestina entre cárteles del narcotráfico, porque las Fuerzas Armadas habían sido puestas al servicio de uno de los grupos en pugna. Vaya problema en la que se metió a las Fuerzas Armadas mexicanas, y que hay que señalarlo, pues apenas están recuperando de esta situación, en el sentido de que hay una reforma en ciernes, pero más allá de la propia reforma en ciernes, lo importante es que queden al margen de estas disputas entre los criminales y su acción sea en contra de todos ellos y siempre a favor de la propia población. Así es, Osimo, y pues las muertes no solo eran de parte de las Fuerzas Armadas o de los presuntos delincuentes, también pues estaba en medio toda la ciudadanía, la sociedad mexicana. Para 2011, que fue el año que más dinero se destinó a la compra de equipos de espionaje y de equipos militares, la crisis humanitaria pues ya en México se había extendido. El saldo de esa campaña bélica calderonista superaba los 50,000 civiles asesinados, es decir, 29.6 ejecutados extrajudicialmente cada 24 horas. De ese total, al menos 1,226 eran menores de edad, casi 2 niños o adolescentes asesinados cada 3 días. Además,
Además, se registraban 3.000 desaparecidos políticos, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, cada 5 días 8 desapariciones forzadas, 10.000 levantados, más de 5 personas cada día sin que se haya pedido rescate por ellas y tampoco se haya ubicado como móvil el de la desaparición política o desaparición forzada, además de las 230.000 personas desplazadas por violencia y los 52.500 niños huérfanos. Pero ¿qué pasaba en la mente de Felipe Calderón? Felipe Calderón decía que pues él sí estaba con las víctimas. De hecho, ese mismo año, en 2019, pues daba un discurso. En 2011 daba un discurso ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezaba Javier Sicilia, y en ese discurso pues decía que a él también le dolían las víctimas. Vamos a ver cómo cínicamente se refería a las víctimas Felipe Calderón. Un México con paz, con justicia y con dignidad. Y a mí también me entristecen las pérdidas de vidas de miles y miles de mexicanos, especialmente de jóvenes. Y coincido, no es cuestión de número. El énfasis en las estadísticas no releva la importancia de cada una de las vidas, ni una sola de las muchas víctimas que ha habido. Me entristece la vida cegada tan tempranamente de cientos de jóvenes inocentes como Juan Francisco, su hijo. Me duelen las vidas de sus compañeros y de sus amigos. Y me duelen también profundamente las vidas de los más de 1,000 policías municipales asesinados. Me entristecen los huérfanos de los 263 militares y de los 409 policías federales o ministeriales federales muertos en cumplimiento del deber, protegiendo la vida de los demás mexicanos. Algunos de ellos muertos en enfrentamiento, pero otros, la mayoría, asesinados cobardemente. Me pesa la vida, desde la vida de Gerardo, un policía asesinado al lado de su patrulla el 11 de enero de 2007, hasta la vida de Raúl, un marino ayer fallecido en un enfrentamiento con los Zetas en Zacatecas. Me pesan también las miles de víctimas de una violencia homicida y suicida de las bandas criminales. Los muchachos que han sido reclutados apenas en su adolescencia, los jóvenes sin esperanza que han encontrado la muerte sin saber a ciencia cierta por qué, los que conocieron una AK-47 o la muerte misma antes que un amigo sincero. Todas esas víctimas me duelen y me pesan, y me duelen más especialmente las víctimas inocentes, mis paisanos secuestrados en Acapulco y enterrados, o los jóvenes que levantaron en Colima y no han aparecido, los que han fallecido en un tiroteo. Me duelen los migrantes que encontraron la muerte en el camino, levantados por policías y asesinados por criminales. Me duelen sus sueños que murieron con ellos. Me duelen terriblemente las fosas de Tamaulipas o de Durango, que son como heridas abiertas no solo en la tierra, sino en el cuerpo de todos. Y más me duelen los cientos de padres de familia que en todas partes me piden ayuda una y otra vez para encontrar a sus hijos que un día levantaron. Pues no sabemos si realmente se trataba solamente del asunto retórico o empezaba a pesarle en la conciencia a Felipe Calderón los cientos, los miles de personas que perdieron la vida por las decisiones políticas que él erráticamente tomó, y que no solamente fueron erráticas, sino algunas de ellas con conocimiento de causa. Ya veíamos al principio este video en el que decía habrá costos, habrá pérdidas humanas, precisamente por cómo se estaban tomando las cosas, y no le importó. Ahora dice, después decía, esta declaración ya del 23 de junio de 2011, ya decía que le pesaban pues los cientos, las miles de muertes que sus decisiones provocaron, y que ni siquiera fue en bien del país, sino para afianzarse en el poder.
mediante el beneficio a determinados cárteles del narcotráfico. Y de acuerdo con el derecho penal internacional, las autoridades que pues ejecutan órdenes que dañan a la sociedad y que son conscientes de ello, pues tienen responsabilidades, sobre todo cuando causan muertes y por lo visto Felipe Calderón siempre fue consciente de que su guerra pues iba a causar muertos. Él mismo lo dijo, es un criminal confeso, un criminal a los ojos del derecho penal internacional, criminal de guerra y también criminal de delitos de lesa humanidad. Vamos a ver cómo justificaba ese mismo día ante este movimiento por la paz con justicia y dignidad que el Estado no era el responsable de los muertos, sino le achacaba al crimen organizado esta circunstancia. El dolor que causan los criminales o el que causa el gobierno y cualquier gobierno con acciones y omisiones y que también haya causado. Sé que hay quienes afirman que la violencia que hoy vive en México ha sido generada por el Estado, que todo es culpa, como usted ha dicho, de que el presidente decidió lanzar al ejército a las calles a esta guerra absurda, que se asume en consecuencia que la solución es detener esta guerra. Sinceramente, Javier, pienso en este punto que la premisa está equivocada y que por tanto la conclusión a la que se llega también está equivocada. ¿Será cierto que todo es culpa del gobierno? ¿Que no tendrá nada que ver los criminales que los levantaron, los que los torturaron, los que lo asesinaron, los que aún esconden a los nuestros? ¿Acaso no cuenta en la violencia la realidad abrumadora del crecimiento del crimen organizado en el país? ¿No dice nada a los pueblos asustados que usted encontró en su camino? ¿No le dijeron en Zacatecas nada acerca de los Zetas? ¿No le dijeron en Durango nada acerca de la gente del Chapo? ¿No le platicaron en Torreón las familias angustiadas de cómo secuestran a los suyos? ¿No dice nada la violencia inhumana, bestial con la que actúan esos homicidas? Si por lo menos admitimos que los criminales sí tienen que ver también en este problema de violencia, ¿en qué proporción son los criminales, los violentos, los responsables de esa violencia? Y si la premisa estuviese equivocada, también puede estar la conclusión. ¿O acaso se piensa seriamente que replegando a las fuerzas federales, que en muchas partes son las únicas que combaten a los delincuentes, se terminará la violencia? ¿No parece difícil suponer que al suspender su acción el gobierno, al retrotraer la acción de las fuerzas federales, no parece difícil creer que los criminales van a dejar así simplemente de secuestrar, de extorsionar, de asesinar? ¿Van a dejar de reclutar jóvenes para satisfacer su apetito voraz de controlar territorios y comunidades? Yo creo sinceramente que no es así. Pero es fundamental que juntos analicemos qué fue lo que nos ha llevado a esta situación tan lamentable y dolorosa para todos. Más allá de los dogmas y más allá de los prejuicios que nos impiden ver como sociedad unida esta realidad. Creo que tan prejuicio es suponer que no cuenta la falta de oportunidades en el reclutamiento de miles de jóvenes para el AMPA, o que el tema de las drogas no es un problema de salud. Yo creo que sí lo es. Como suponer también que toda maldad viene del Estado y sostener sin más el paradigma de que el Estado es el generador exclusivo de violencia, como si los criminales y la maldad que sí existe y que ellos encarnan no existiera. Pienso lo contrario. Pienso que ha sido fundamentalmente la acción de los criminales y no la del Estado la que nos ha traído hasta aquí. Pues sí, esos criminales, Felipe Calderón, que ustedes armaron, esos criminales que ustedes cobijaron y que ustedes apoyaron, precisamente por eso se empoderaron de tal suerte que pudieron hacer este daño a la sociedad mexicana y entonces ustedes tuvieron la coartada perfecta para militarizar todo el país. Pues sí, es parte, Nancy Flores, de la indignación que causa escuchar a este expresidente pues lavarse las manos
que por más que se las lave están manchadas de sangre. Y hay que decirlo con todas sus letras, los criminales estaban también encumbrados en el gobierno, estaban en la Secretaría de Seguridad Pública con el rostro de Genaro García Luna, Ramón Pequeño y también Luis Cárdenas Palomino y el resto de los llamados 12 apóstoles, no hay que olvidar, o los 7 jinetes del apocalipsis, estos criminales que se fueron enquistando en el gobierno de varios gobiernos, del de Fox y el de Calderón, pues a colación por el juicio que se lleva en Estados Unidos contra Genaro García Luna. Y el propio Felipe Calderón fue un criminal, es un criminal y debe ser juzgado por ello. Y en otra cosa también tenía razón Felipe Calderón en esta declaración que acabamos de recordar en este programa, y no hay que olvidar que está fugado ya Felipe Calderón en Madrid, España. Cuando dice que pues los pueblos están asolados por el crimen organizado en aquel momento 2011, junio de 2011, pues sí, era verdad, los pueblos y comunidades del país estaban pues realmente viviendo el terror que significaba tanto la violencia del crimen organizado como la violencia del Estado mexicano mediante las Fuerzas Armadas. Y en aquel momento, para ese entonces, ya había más de 89 cárteles, células y pandillas dedicadas al narcotráfico en México, porque otro de los efectos de la guerra contra el narcotráfico fue la expansión del crimen organizado, y para entonces, y lo documentamos en Contralínea, ya había 89 cárteles encabezados por supuesto por el cártel de Sinaloa, pero también estaban los Zetas, los Arellano Félix, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, el nuevo cártel de Juárez, el cártel de la Barbie, que ahora va a declarar en el juicio de Genaro García Luna, y el cártel de los Beltrán Leiva, a los cuales pues prácticamente destrozaron con esta guerra intestina. Y todo esto acontecía también ante el silencio cómplice de los medios de comunicación. No hay que olvidar que el 23 de marzo de 2011, 715 medios de comunicación encabezados por Televisa, Excelsior, El Universal, El Economista, La Razón, Grupo Multimedios, es decir, Milenio Diario, Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, ASIR y Grupo Expansión, las revistas Nexos y etcétera, entre otros medios, incluidos los medios públicos como el Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11 y Canal 22, uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la violencia. Así, de la mano del gobierno calderonista, violentaron el derecho humano a la información del pueblo de México y el derecho humano a la verdad que tienen todas las víctimas de esta terrible guerra contra la sociedad que encabezó Felipe Calderón Hinojosa, Sosimo Camacho. Así es, pues no olvidar esta situación hoy que estamos pues presentando este reportaje de tu autoría, Nancy Flores, un reportaje seriado sobre los gastos, sobre los recursos que fuera de presupuesto desvió o movió Felipe Calderón, decíamos, por miles de millones de pesos, y hoy ha tocado ver el turno de cómo se justificó la propia o supuesta guerra contra el narcotráfico para mover recursos millonarios en la adquisición de equipo bélico y también de equipo de espionaje, que hay que recordar. Mucho de este equipo se puso al servicio de la delincuencia organizada, con placa y sin placa, de manera directa. Hay que recordar que Sergio Villarreal, el Grande, ha declarado en Nueva York que tenían acceso, como cártel de Sinaloa, tenían acceso a el equipo caro que había adquirido México, el Estado mexicano, equipo para espiar, y ellos lo utilizaban para espiar a sus adversarios. Pues es esto lo que hemos estado presentando el día de hoy, cómo incluso esta supuesta guerra contra el narcotráfico no solamente tuvo saldos, los más graves, por supuesto, mortales, sociales, para la propia sociedad mexicana, sino también sirvió de pretexto para mover recursos millonarios a escondidas del propio Congreso.